Noche de fuego en el Mar Negro. Ucrania lo intentó todo y lo perdió todo. En plena madrugada del pasado 2 de mayo, Rusia activó su maquinaria naval y destruyó 10 drones marinos ucranianos junto a una lancha de fabricación estadounidense. Una ofensiva coordinada, brutal y suicida que terminó pulverizada por la flota del Mar Negro rusa. Y el Ministerio de Defensa de ese país no dejó lugar a dudas. Fue un ataque premeditado para golpear un punto estratégico clave. Pero Moscú ya estaba sentado esperando. Y mientras los restos aún flotaban, 2 drones más fueron derribados sobre Crimea, a plena luz del día. Moscú ve claro el mensaje. Kiev está empujando una nueva fase de guerra no tripulada, peligrosa, sigilosa y desesperada. Se abre un nuevo frente naval. Estamos entrando en la era de los ataques fantasmas por aire y tierra. Atención, porque ya esto no es una guerra convencional, es un campo de pruebas letal en tiempo real. Y lo que pasó en el Mar Negro no fue un simple incidente, fue una jugada quirúrgica, una operación que desató el infierno justo cuando todos estaban durmiendo. Entre gallos y madrugadas del 2 de mayo, los sistemas de vigilancia rusos detectaron algo inusual. Una flotilla de drones marinos ucranianos avanzando a velocidades impresionantes desde el oeste. Y lo que vino después fue brutal. 10 drones y una lancha rápida estadounidense modelo Wheeler fueron eliminadas en cuestión de minutos. Y así lo afirmó el Ministerio de Defensa ruso en un parte oficial. Estos aparatos, que son diseñados para ataques suicidas, no tuvieron oportunidad, fueron interceptados y además destruidos antes de tocar cualquier blanco, y eso en medio de la oscuridad del Mar Negro. Rusia asegura que usó fuego preciso y contundente. Nada es improvisado, ni bajas ni daños materiales. Pero también reconocieron que otros 2 drones resultaron dañados. ¿Lograron impactar? ¿Causaron algún tipo de daño? No lo confirmaron hasta los momentos. Pero el mensaje es claro. Esta guerra ya no se está librando solo con soldados, porque esta ofensiva no cayó del cielo. Ucrania ya desde el año 2023 lleva, digamos, apostando por este tipo de guerra, drones en lugar de aviones, autonomía en lugar de pilotos, tecnología que burla las defensas y golpea donde más duele. Y esa estrategia ha venido evolucionando y lo que vimos el 2 de mayo pasado es un capítulo más. Y en el Mar Negro, que es como una suerte, entre comillas, de carretera estratégica. Imaginemos el Mar Negro como una autopista que conecta varios países, porque para Rusia es su salida a los mares cálidos, es decir, abierto todo el año. Y otros puertos, varios que tiene Rusia, como los del norte, recordemos que se congelan en invierno. Ejemplo, su base de la flota rusa está en Sebastopol, en Crimea, y es como una suerte de garaje clave para los barcos de guerra de ese país. Y en el caso de Ucrania es la ruta principal por donde exporta trigo, maíz y otros productos al mundo. Ucrania siempre ha sido llamada el granero de Europa. Y si Rusia bloquease completamente el Mar Negro o lo dominara, Ucrania no podría vender sus granos, sus productos. Y no es casual, fíjense, porque también está la interferencia de Estados Unidos en esta lucha estratégica por el Mar Negro, porque los ucranianos estaban usando una lancha Wheeler. Y estas embarcaciones fueron diseñadas para misiones costeras, pero Kiev, según la prensa oficial, la ha transformado en misiles flotantes. Les han instalado sistemas autónomos, sensores y, por supuesto, explosivos. Hablamos, evidentemente, en sentido figurado, porque sabemos que eso lo hace la OTAN. ¿Quién lo ayudó? Estados Unidos y la OTAN. Pero no terminó ahí, porque apenas una hora más tarde, es decir, entre las 9 y las 10 de la mañana, la defensa, decíamos, rusa derribó 2 drones, esta vez desde las defensas de Crimea. Y esta era como la segunda fase de ese primer ataque con la lancha Wheeler. Es decir, 2 estrategias en una misma jornada, aire y mar. Un solo objetivo, tratar de golpear una zona estratégica como Crimea, porque Crimea no es cualquier cosa. A partir de 2014 es un territorio que está bajo control ruso y cualquier movimiento sobre esa península es, digamos, motiva a Moscú a verlo como una amenaza. Eso lo sabe Kiev de manera perfecta y aún así lo sigue haciendo.
es un mensaje, podríamos decir, mejor dicho, una provocación, un pulso que busca empujar la frontera de la guerra hacia nuevos territorios. Y por eso Moscú ha venido blindando la península, porque los sistemas S-300 antiaéreos y Pantsir ahora han sido desplegados en cada centímetro de Crimea. Radares, misiles, con escudos defensivos, evidentemente en máxima alerta. Y vemos que en el ámbito geopolítico el papel de Crimea está prácticamente en la definición del conflicto. La propuesta del gobierno de Donald Trump de reconocer de derecho la soberanía de Rusia sobre Crimea es un punto álgido en las probables negociaciones que en un futuro próximo llegarán. Entonces, atención, determinamos que lo que sucedió el 2 de mayo no es un hecho aislado, sino es la continuidad de las últimas semanas, donde ya van más de 15 intentos de incursión ucraniana utilizando drones de distinto tipo, todos dirigidos a la misma zona, a Sebastopol. Y aunque muchos fallan, cada intento revela algo peligroso, una insistencia estratégica, una suerte de obsesión. Y los expertos militares están bien claros con eso, porque Ucrania también busca dañar la flota del Mar Negro de Rusia. Es más allá de un solo objetivo militar, es una suerte de símbolo, una carta fuerte en cualquier mesa de negociación. Y Kiev quiere mostrar desde el mar, para forzar concesiones en una eventual paz, atacar esta zona. Y lo que preocupa en Moscú es que esta táctica, insistimos, no solo es ucraniana, es parte ya de una doctrina militar de la OTAN, porque Ucrania estaría dejando de depender de soldados para pasar a depender de los algoritmos. Menos carne de cañón, más inteligencia artificial. Menos batallones, más explosivos programados. Y eso cambia todo. Y desde Occidente lo han reconocido así, porque no podemos ver solo la ola de drones como una innovación, sino un intento de equilibrar la balanza bélica. Porque, como todos conocemos esta realidad, Ucrania no puede igualar el fuego ruso con sus tanques o con su aviación, pero sí con enjambres de dispositivos autónomos, y así evitan las confrontaciones directas. ¿Qué buscan? También saturar, hostigar, desgastar a Rusia. Y por eso nosotros señalamos que la OTAN tiene una suerte de miedo ruso, porque Rusia, que defiende con uñas y dientes el Mar Negro, evita lo que es una obsesión por parte del occidente colectivo, que es instalar bases militares en los alrededores del Mar Negro. Para Rusia, podríamos decirlo entre comillas, el Mar Negro es su patio trasero. Y si la OTAN llega allí, evidentemente es buscarle las cosquillas al oso. Y la historia nos enseña, porque en las guerras ruso-otomanas, las antiguas guerras de Crimea, varios conflictos que vivieron el antiguo y desaparecido Imperio Otomano contra el Imperio de los Zares en Rusia, detrás del Imperio Otomano estaban las potencias occidentales, Francia, Reino Unido, buscando contener a Rusia en esa política secular de contención en los mares. Y evidentemente en la actualidad, con el componente nuclear sobre el tapete, a diferencia de las guerras antiguas, Ucrania busca forzar ese escenario, complejizarlo, mejor dicho, probablemente con una forma de guerra mucho más automatizada, porque cada dron, cada señal, cada blanco tiene un chip detrás. Es una guerra de máquinas que se está programando con códigos, no con órdenes gritadas desde una trinchera. Y por eso Rusia ha tenido que moverse rápido. Se han invertido millones en soluciones antidrón, con sistemas de interferencia electrónica, con radares especiales, con tecnología para rastrear y neutralizar amenazas de este tipo, que obviamente antes ya no existían. Pero aquí hay un factor clave, el costo, porque defender todo el Mar Negro ante ataques invisibles, eso cuesta dinero. Y Rusia ha tenido que redirigir gran cantidad de recursos, fondos que antes iban dirigidos a otro tipo de inversiones como puertos, costas, rutas navales, ahora se ha tenido que concentrar en esa zona. Y, digamos, la geopolítica nos enseña, porque esto hay que ubicarlo en la historia de la geopolítica. Muchos conflictos
decíamos, especialmente las guerras ruso-otomanas, pero también en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría se vieron elementos de esta característica. Entonces podemos decir que hay una continuidad histórica. Habrá periodos que lo podremos definir de manera cronológica o decir que este significa un antes y un después. Pero estamos hablando que son más de 200 años de confrontación en el Mar Negro y eso Rusia lo tiene claro y por supuesto la OTAN también. Entonces, la flota rusa sabe y debe responder con fuerza en ese territorio sensible. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.